Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Soy Carlos. Y mi vida cambió el día que mi esposa, Ana, se convirtió en gerente del banco donde trabajaba. Esa misma noche, llegó a casa, tiró los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina y dijo que estaba lista para seguir adelante. Firmé sin decir palabra, agarré mi bolso y desaparecí. Ni siquiera pestañeó. Más tarde, supe que se reía con sus compañeros, llamándome lastre del que finalmente se había deshecho. Lo que no sabía es que escuché cada palabra antes de que se fuera. Meses después, Ana intentó rastrearme a través de los registros bancarios, dejando 15 llamadas perdidas y mensajes que borré sin leer. Dicen que el matrimonio es trabajo en equipo. En el mío, el equipo era solo yo, cargando con el peso mientras ella brillaba. Ana era mi socia, mi compañera. Al menos, eso creía yo. Tenía un sueño claro, ascender en el banco hasta llegar a la cima, sentarse en una oficina acristalada y mandar a todos. Y yo era quien lo hacía posible. Durante casi 10 años, trabajé doble jornada. Por las mañanas, conducía un camión de reparto para una tienda de electrodomésticos. Por las noches, me devanaba los sesos en las obras, transportando ladrillos y cemento. Mis amigos se burlaban de mí, llamándome cajero automático ambulante. Mi mejor amigo, siempre se tomaba una cerveza conmigo los viernes y decía: Carlos, tú eres su banco. Pero, ¿y tu cuenta de ahorros? ¿Dónde está? Me reía, porque a veces es más fácil reír que afrontar la verdad. Había pasado 10 años dejando mis sueños de lado. Quería abrir un taller mecánico, arreglar coches viejos, algo que siempre me había hecho feliz. Pero eso estaba guardado en un cajón polvoriento. Ana lo necesitaba todo: cursos caros, ropa nueva para impresionar en las entrevistas, tiempo para estudiar las normas del banco. ¿Vacaciones? Ni hablar, tenía una auditoría. ¿Amigos en casa? Calla, Carlos. Estoy revisando informes. ¿Cena? Trae algo del congelador. Estoy liado. Era como si yo fuera un extra en mi propia vida, mientras ella ensayaba para ser la estrella. Mi familia intentó abrirme los ojos. Mi madre, doña Clara, me llevó aparte durante el almuerzo del domingo. Carlos, te estás matando por esta mujer. Ni siquiera te mira cuando entras. ¿Estás seguro de que está contigo en esto? Dudé. Comí otro trozo de roast beef y dije: es solo una etapa, mamá. Una etapa que duró una década. Mi hermana, Fernanda, fue más directa: tío, te está utilizando. Eres el caballo de batalla, y ella ya está soñando con el próximo desfile de moda. Defendí a Ana. Me quiere, dije, como si repetirlo lo hiciera realidad. En el fondo, creía que estábamos construyendo algo juntos. Nos imaginaba en una casa sencilla, tomando café, riéndonos de los tiempos difíciles. Ahora solo arroz con frijoles, pero un día iremos a la playa de Florianópolis, pensé. Mientras tanto, mi vieja camioneta crujía, con un asiento torcido que nunca arreglé. Ana necesitaba más: libros, trajes, seminarios. Pagué sin quejarme, porque pensé que eso era lo que hacía un esposo. Pero nadie me advirtió que los esposos así se convertían en un peso muerto. Las señales estaban ahí, pero yo estaba ciego. En las fiestas del banco, me presentaba como Carlos, el que me ayuda. Como si fuera un accesorio, un llavero que llevaba. Una vez, publicó una foto con sus compañeros de trabajo en Instagram, con el pie de foto: mi equipo de verdad. Yo estaba en casa, arreglando el grifo que ella ni siquiera había notado que goteaba. El amor nos hace eso: te vuelve estúpido, te hace ignorar las señales de alerta. Y, en mi caso, me hizo cargar con un matrimonio sola, mientras Ana construía su imperio. Se acercaba el gran día. Tras casi 10 años de sacrificio, Ana estaba a la recta final para convertirse en gerente de banco. Tenía entrevistas a la vista, el pecho inflado de confianza y un brillo en los ojos que, en retrospectiva, parecía más frío que cálido. Decía cosas como: cuando sea gerente, todo cambiará, Carlos. ¡Qué tontería! Pensé que hablaba de nosotros dos, de nuestro futuro. Mi amigo siempre con ese aire desconfiado, meneó la cabeza una noche mientras tomábamos una cerveza. Tío, cuando alguien dice que todo cambiará, es porque ya está pensando en un coche nuevo o en el divorcio. Ten cuidado. Me reí, diciéndole que exageraba.
Pero, alerta de spoiler, tenía razón. Mirando atrás, casi puedo reírme de mi ceguera. Como cuando cancelé 3 viajes seguidos porque Ana necesitaba concentrarse en sus estudios. Debí haberme dado cuenta de que la única que se preocupaba por mantener nuestra vida era yo. O cuando me prometió, algún día, Carlos, te compensaré por todo. Y lo hizo. La recompensa llegó en un sobre con mi nombre mal escrito. Aún hoy me pregunto si el tipo que preparó los papeles del divorcio se rió mientras lo escribía. Mira, el idiota que pagó por sus sueños. Vamos a equivocarnos en el apellido para darle el toque final. Para cuando su ascenso estaba en su recta final, ya era un zombi alimentado por café fuerte y chistes malos. Llegaba a la obra de noche con los ojos pesados, murmurando a mis compañeros, si me caigo del andamio, al menos le pagarán el seguro de vida. Se reían, pensando que yo era el cómico del grupo. Pero en el fondo, iba bastante en serio. Aún así, seguí adelante, porque creía que todo tenía un propósito. Me imaginaba que cuando Ana por fin tuviera su oficina cristalada, me miraría y diría, lo conseguimos, Carlos. Pero lo que dijo fue, se acabó. Si pudiera volver atrás, me daría una bofetada y me diría, Carlos, si tu mujer cree que las regulaciones bancarias son más interesantes que tú, sal corriendo. O, si te llama, el que me ayuda, en lugar de, mi marido, haz las maletas y lárgate. Peor aún, si su romanticismo consiste en enviarte un correo electrónico para organizar una charla rápida de 5 minutos. Amigo mío, no eres su marido, eres su becario. Pero solo lo vemos con claridad cuando es demasiado tarde. 10 años tarde, en mi caso. Cuando llegó la gran noche de su ascenso, pensé que era nuestra noche. ¿Sabes ese momento que se siente como el final de una película, donde todo el esfuerzo da sus frutos? Incluso planché mi mejor camisa, algo que solo hacía en bodas o funerales. Llegué al vestíbulo del banco con un ramo de flores en una mano y un orgullo absurdo en la otra. El lugar estaba decorado justo como a Ana le gustaba. Globos blancos, listones dorados, canapés que parecían elegantes pero sabían a poliestireno. Sus colegas aplaudieron como si hubiera ganado un Oscar. Un chico incluso gritó, la nueva reina del banco. Y allí estaba yo, como un perro fiel, pensando que, por fin, seríamos socios de verdad. Me imaginé a Ana mirándome esa noche con una sonrisa sincera, diciéndome, Carlos, lo logramos juntos. Quizás incluso abrazándome delante de sus colegas, agradeciéndome por haberla defendido durante años. En cambio, entre brindis con vino espumoso y discursos sobre su dedicación ejemplar, me entregó un sobre grueso, del tamaño de una carta de bar. Mi nombre estaba bien escrito esta vez, lo que me hizo pensar que era una buena señal. Hasta que lo abrí. Papeles de divorcio. Ni un tenemos que hablar, ni un he estado pensando. Nada. Era como si me despidiera. Gracias por tu servicio, Carlos. Aquí tienes tu carta de despido. Solté una risa seca, de esas que salen sin querer. Algunos de sus compañeros me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Una mujer incluso se aferró a su collar, pensando que iba a armar un escándalo. Pero, ¿qué iba a hacer? ¿Llorar en medio de un bocadillo de queso? ¿Suplicar delante de Joao, el de finanzas? No, gracias. La miré y le dije, wow, Ana, la verdad es que hiciste un trabajo estupendo con la fiesta. A algunos los felicitan, a mí me divorcio. El paquete completo. Esbozó una media sonrisa, como si ya hubiera ensayado la escena. Es mejor así, Carlos. Fuiste genial en los años difíciles, pero ahora. Y entonces llegó el golpe final, la frase que aún resuena en mi cabeza más que cualquier, te quiero, del pasado. Ahora solo eres un peso muerto. Peso muerto. Así me llamó. Ni esposo, ni compañero, ni el tipo que tiene 2 trabajos para pagar sus cuentas. Peso muerto. Por un segundo, casi esperé que me diera un folleto de gimnasio para adelgazar. Saqué un bolígrafo del bolsillo, porque, claro, un tipo como yo siempre lleva uno, listo para firmar facturas o, al parecer, el fin de su propio matrimonio. Allí mismo, en plena fiesta, con todos mirándome como si fuera un reality show, firmé los papeles sin leer ni una sola línea. Mi mano volaba más rápido que al firmar recibos de entrega. Listo, dije, devolviéndole el sobre. Enhorabuena por el ascenso y el divorcio. 2 por el precio de 1. Se quedó boquiabierta. Este no era el guión que esperaba. Quería drama, lágrimas, quizá que le suplicara. Quizá pensó que iba a aparecer con un tocadiscos, como en una película de los 80. Nada de eso. Eso es todo. ¿No vas a pelear? ¿No vas a intentar convencerme? Preguntó sorprendida. ¿Por qué iba a pelear por alguien que me llama peso muerto? Respondí.
tan alto que John, de finanzas, se atragantó con su vino espumoso. Me di la vuelta y me fui. Tomé un refrigerio del buffet al pasar. Si me iban a dejar, al menos me darían un refrigerio. No miré atrás. Pero podía sentir las miradas clavadas en mi espalda. Oí los susurros. ¿No era ese el tipo que le pagó todo? ¿Rompió con él el día de su ascenso? ¿Quién hace eso? Un becario incluso murmuró. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué se fue así? ¿Quién era yo? El tipo que acababa de ascender a hombre libre. Y, vaya, ese ascenso valía más que cualquier puesto que Ana pudiera soñar. 3 días. Eso fue lo que tardé en desaparecer de su vida. No fui a casa de mi madre ni al sofá de C. No. Desaparecí tan limpiamente que hasta al gobierno le costaría encontrarme. Si Ana pensaba que era un peso muerto, no importa. Descubriría rápidamente lo que pasa cuando el tipo que lo cargó todo simplemente desaparece. El primer paso fue sencillo. Cerré nuestra cuenta bancaria conjunta tan rápido que el empleado debió pensar que era un ladrón disfrazado. Retiré mi parte, que no era mucha, ya que casi toda se destinó a pagar el ascenso de Ana a la cima del banco. Transferí el dinero a una nueva cuenta, en un banco del que ella nunca había oído hablar. ¿Sabes qué es lo curioso? Ana estaba obsesionada con los bancos, pero nunca preguntó de dónde venía el dinero. Para ella, era como una hada madrina que se aseguraba de pagar el alquiler y las facturas. Sorpresa. Ana. El hada madrina era yo. Luego cancelé todas las facturas a mi nombre. Luz, agua, internet, hasta la basura. Clic, clic, se acabaron. Su pequeño castillo perfecto estaba a punto de convertirse en una cueva oscura sin wifi. Me la imaginé intentando calentar comida congelada en el microondas, sin luz, y esa imagen me hizo sonreír. Llámame tacaña, pero también cancelé Netflix. Después de pagar 8 años de series maratonianas que veía sola, dejarla a mitad de capítulo, con la pantalla pidiendo tarjeta de crédito, fue mi pequeña venganza. La imaginé maldiciendo la tele. Ahora no. Ana, ¿dónde está el pago? Cambié mi número de teléfono a una nueva compañía. Se acabaron los mensajes de Carlos. Necesitamos hablar a las 2 de la madrugada. Se acabaron los mensajes pidiendo dinero para la renta. Mi número desapareció, y yo también. En 3 días, era un fantasma. El sábado por la mañana, llené mi camioneta con lo que realmente importaba. Algo de ropa, la porcelana antigua de mi abuela, que Ana llamaba de mal gusto, mi caja de herramientas y unos discos de vinilo que ella llamaba chatarra. El divorcio te enseña una cosa: la chatarra de uno es el tesoro de otro. Y ahora, el tesoro era mío. Eché un último vistazo al apartamento. Estaba vacío, sin vida, como una habitación de hotel después de la salida. Solo paredes blancas y el aroma de las velas de vainilla que Ana adoraba. Por un segundo, sentí una opresión en el pecho. Pero entonces recordé que había dicho, un peso muerto. Me reí a carcajadas. Un peso muerto no paga el alquiler, cariño, murmuré a las paredes y cerré la puerta de golpe. Mi destino, Florianópolis. No porque tuviera amigos allí ni familia. Lo elegí porque era el último lugar que a Ana se le ocurriría buscarme. Probablemente me imaginó acurrucada en casa de mi madre, comiendo pastel y llorando. La broma era para ella. Estaba de viaje, comiendo bocadillos de gasolinera, sintiéndome más ligera que nunca. Llegué a Florianópolis con la lluvia dándome la bienvenida. El cielo estaba gris. El mar estaba ahí mismo, el olor a café en las esquinas. Era perfecto. Nadie sabía quién era. Nadie sabía que yo era el tipo que se mataba trabajando para que su esposa pudiera brillar en el banco. Alquilé un sencillo apartamento de una habitación con vistas a un estacionamiento. Nada del otro mundo, pero era mío. Todo mío. La primera noche, me senté en el suelo con una pizza barata, sin muebles, sin Ana, y me sentí en el paraíso. Encontrar trabajo fue más fácil de lo que imaginaba. Una constructora me contrató en menos de una semana. Mi jefe, el señor Mario, miró mi currículum y me dijo, ¿sabes lo que haces? Empiezas el lunes. Casi lo abracé. Después de años oyendo a Ana hablar de objetivos estratégicos y planes a 5 años, encontrar a alguien a quien solo le importara si yo sabía sostener un martillo era como respirar aire fresco. El sueldo era bueno, el horario justo y, lo mejor de todo, nadie preguntaba por mi vida. Si lo hacían, diría, mi exesposa me dejó por una oficina acristalada y un sello con su nombre. Pero a nadie le importó. Solo querían que apareciera y no me quedara atascado en el cemento. Las noches en Florianópolis se convirtieron en mi momento favorito. Me uní a un grupo de senderismo liderado por un pescador jubilado llamado Seu Jorge, que conocía los senderos de la isla como la palma de su mano. Todos los sábados, lloviera o hiciera sol, subíamos colinas, atravesábamos bosques y caminábamos por el barro.
Era como una terapia, pero sin el sofá y con más sudor. Bromeaba con el grupo. Mi ex me llamó peso muerto, pero aquí estoy, subiendo colinas más rápido de lo que ella puede firmar informes. Se rieron y, por primera vez en años, sentí que pertenecía a algún lugar. Empecé a hacer cosas para las que nunca había tenido tiempo. Leer libros de verdad, no solo pagar facturas. Cocinar algo fresco del congelador. Mi pollo y mis patatas no eran de restaurante, pero eran míos. Incluso intenté pintar un fin de semana. El resultado. Parecía como si una zarigüeya se hubiera peleado con el lienzo. Pero ¿saben qué? Era mío, sin nadie que me criticara ni me pusiera los ojos en blanco desde el otro lado de la habitación. Mientras tanto, sabía que Ana debía de estar trepando por las paredes. Desapareciendo tan completamente. Probablemente pensó que me habían abducido extraterrestres. Me la imaginé, vestida con su traje de gerente, paseándose por el banco, preguntando a sus colegas, ¿alguien sabe dónde fue Carlos? Y ellos se encogían de hombros. ¿El tipo al que llamaste peso muerto delante de todos? Supongo que se lo tomó en serio. Lo mejor, ya no estaba enfadado. Ni triste. Quizás un poco dolido por las vacaciones que nunca me había tomado, pero sobre todo, me lo estaba pasando bien. Riéndome de cómo me había subestimado. Ana pensó que la seguiría arrastrándome con flores y promesas, rogándole que volviera. Ni hablar. Había desaparecido con tanto éxito que hasta Papá Noel tendría dificultades para encontrarme. Después de un mes en Floripa, mi vida era diferente. Nuevo apartamento, nuevo trabajo, nuevo número de teléfono, nueva paz. Por primera vez en 10 años, no vivía para los sueños de nadie. No era el tipo que apoyaba las ambiciones de los demás. No era un peso muerto. Era ligero, libre. Y lo más gracioso, Ana aún no tenía ni idea. En casa, seguramente estaba brindando con sus colegas, riéndose de cómo se había deshecho de mí, con una copa de champán barato en la mano. No sabía que cuando uno tira lo que llama peso muerto, a veces se lleva consigo la base que lo sostenía todo. Y sin base, hasta la oficina más elegante se derrumba. Yo aún no lo sabía, pero mientras yo construía mi nueva vida en Florianópolis, Ana estaba a punto de enfrentarse a un agujero que ningún banco podría cubrir. Las comisiones, pura emoción. Empezar de cero en Floripa fue como reiniciar mi vida. Un día, estaba despidiendo a mi pareja en medio de una fiesta llena de globos. Al siguiente, estaba comiendo pizza en el suelo de mi apartamento, sin Ana, sin el olor a comida congelada, sin que nadie me pidiera facturas. Solo yo, una pizza de pepperoni y el sonido de la lluvia en la ventana. En serio, la mejor cena en años. El apartamento no era gran cosa. Una habitación con alfombra vieja y vistas al aparcamiento donde festejaban las palomas. Pero era mío. Mi nombre estaba en el contrato de arrendamiento. Mis facturas estaban bajo mi control. Después de años de ser el manitas de Ana sin cobrar, tener un lugar propio era como tener un palacio. El trabajo llegó rápido. Llevé mi currículum a una constructora, y el gerente, el señor Mario, apenas lo miró. ¿Sabes trabajar?, preguntó. 10 años en el sector, respondí. Caerte del andamio. Solo si lo dices en serio. Estás contratado. El lunes. Así de simple. Sin preguntas sobre ¿dónde te ves en 5 años?, ni hablar de objetivos corporativos. El señor Mario solo quería saber si me presentaba y no me metía el dedo en el taladro. Por fin, un jefe que hablaba mi idioma. El trabajo era bueno, el horario justo y nadie se entrometía en mi vida. Si me preguntaban, diría, mi ex me dejó por una oficina de cristal. Pero nadie preguntó. Y eso era perfecto. El señor Mario, mi jefe en la constructora, era de esas personas que pensaban que las charlas triviales eran una pérdida de tiempo. Me entregaba los planos por la mañana y murmuraba, adelante, Carlos. Era perfecto. Mis compañeros también eran buenas personas. Estaba C, que juraba haber visto un delfín nadando en el mar de Floripa. Manuel, que creía que la cinta adhesiva podía arreglarlo todo, desde una tubería que goteaba hasta un corazón roto. Mira, no andaba tan desencaminado. Y la señora Lucia, que lo organizaba todo con una eficiencia increíble, pero aún así traía donas todos los viernes. Gente de verdad, con los pies en la tierra, muy diferente a los compañeros de banco de Ana, que siempre sonreían y daban palmaditas en la espalda. Las noches se convirtieron en la mejor parte de mi día. En lugar de llegar a casa arrastrándome hasta la cama de Ana, escuchando a sus compañeros quejarse de que no se valoraba su potencial de liderazgo, decidí qué hacer. A veces cocinaba algo decente. Otras, leía un libro de aventuras. O simplemente me sentaba en el sofá, cerveza en mano, escuchando la lluvia y pensando, así que esto es la paz. Después de unas semanas,
Me uní al grupo de senderismo de Seu Jorge, el pescador jubilado que parecía un armario pero tenía el corazón de un abuelo. Todos los sábados, lloviera o hiciera sol, explorábamos senderos por la isla. Colinas, bosques, playas. Al principio me dolían las piernas, pero era un buen dolor, un recordatorio de que estaba vivo, no solo aferrando los sueños de otros. Los paseos se convirtieron en mi terapia. Cada paso parecía quitarme un peso de encima. Un sábado, en lo alto de una colina con vistas al mar, el señor Jorge me dio una palmada en la espalda y dijo: «¿Qué vistas, Carlos?» Me reí. Mejor que ver a los compañeros de mi ex riéndose de mí en su fiesta. Quería saber más, y le conté la noche que firmé el divorcio en medio de su ascenso. Se rió tanto que casi se cae rodando por la colina. Vaya, debe ser el único que ha terminado un matrimonio más rápido de lo que firmó el acta. Al grupo le encantaron mis historias. Les conté cómo Ana estaba obsesionada con los informes y las hojas de cálculo. Cómo pensaba que la comida congelada era suficiente romance por ahora. Cómo cancelé un viaje de pesca porque necesitaba practicar una presentación sobre las tasas de interés de los préstamos. Cada historia provocaba risas, suspiros o un «no puedo creer que haya hecho eso». Era bueno ser el que hacía reír a la gente, no solo el esposo servicial de Ana. Empecé a experimentar con cosas nuevas. Cocinaba platos que requerían una receta de verdad, no solo un microondas. Intenté pintar, y el resultado parecía una pelea de pintura, pero era mío. Incluso tomé una clase de forró un jueves por la noche. Mi pareja, Clara, se rió cuando la pisé y dijo: «Tranquilo, Carlos, esto no es un banco». Solo por eso, se convirtió en mi pareja favorita. Florianópolis tenía una forma de conquistarme. El olor a mar, los cafés en las esquinas, la gente a la que no le importaba mi pasado, siempre y cuando fuera una buena persona en el presente. Era lo opuesto al mundo de Ana, donde todo estaba calculado, cada paso pensando en el próximo ascenso. Aquí, a nadie le importaban los títulos. Solo les importaba si disfrutabas de una caminata, una cerveza fría o una conversación ligera. La primera vez que me di cuenta de que era realmente feliz fue un domingo por la mañana. Estaba haciendo panqueques, desde cero, no de caja. De repente, lo comprendí. Nadie iba a venir a quejarse de que el olor interfería con la revisión de informes. Nadie suspiraría ni enumeraría los sacrificios que había hecho. Solo éramos yo, los panqueques y la libertad de quemarlos si quería. Puede parecer pequeño, pero fue enorme. Durante 10 años, mi vida giró en torno a las ambiciones de Ana. Ahora, mi único objetivo era darle la vuelta al panqueque antes de que se pegara a la sartén. Esta era mi victoria. Mi libertad. Sabía que Ana se moría de ganas de saber dónde había ido. Probablemente estaría dando vueltas en su oficina acristalada, quejándose con sus colegas de mi salida dramática de la fiesta de ascensos. Apuesto a que me dijo que volvería arrastrándome, suplicando, cuando me diera cuenta de que la necesitaba. Pero la verdad es que no. Ella me necesitaba. Y pronto descubriría que, sin ese peso muerto, su pequeña vida perfecta se derrumbaría como un castillo de arena con la marea alta. Yo estaba viviendo. Por primera vez en años, me sentía ligera, libre, viva. ¿Un peso muerto? Ni hablar. Estaba volando. Y eso era solo el principio. Su primer mensaje llegó un martes por la noche, unas 3 semanas después de mi desaparición, tan hermosa que parecía sacada de una película de suspense. Estaba en mi apartamento, comiendo yakisoba directamente del paquete, cuando vibró mi teléfono. Número desconocido. Tenemos que hablar. Ni un hola, ni un está todo bien. Solo el tono seco de un gerente de banco. Miré el teléfono, reí y me tragué otro plato de fideos. Oye, Ana. Tuviste 10 años para hablar y los malgastaste en hojas de cálculo. Ahora estoy de vacaciones. Lo borré. Después de eso, los mensajes empezaron a llegar como recargos. Esto es ridículo, Carlos. No puedes desaparecer así como así. Sí, puedes, Ana. Y lo hice. Me la imaginaba enviando mensajes como loca, tomándose un café caro, creyendo que aún tenía el control. No lo tenía. Había apagado el foco. Al final de la semana, los mensajes se convirtieron en un torrente. 12 en un solo día. La semana siguiente, empezaron las llamadas. 25 en una tarde. ¿Quién tiene esa energía? Apenas llamo para pedir cita con el dentista. Cada vez que sonaba mi teléfono, lo dejaba vibrar. Su número parpadeaba como una notificación molesta que ignoras. Borra, borra, borra. Sus mensajes ni siquiera merecían espacio en mi teléfono. Mi amigo, me llamó después de oír rumores. Ana está hecha un manojo de nervios. Se presentó en tu antiguo trabajo, pidiéndote tu número como si fuera policía. ¿Y qué dijiste?
Pregunté. Se rió. Dije que no conocía a nadie como Carlos. Dije que había un tipo que se parecía a él, pero desapareció después de entrar en el programa de protección de testigos. Eso es lo que pasa cuando desapareces de verdad. No desapareces, te conviertes en una leyenda. Y, al parecer, mi leyenda crecía. Pero Ana no se rendía. Sus mensajes empezaron a cambiar de tono. Primero, el clásico tenemos que hablar. Luego, no puedes ignorarme para siempre. ¿Mi favorito? Eso es poco profesional. ¿En serio? ¿Estaba revisando mi divorcio ahora mismo? Debería haber enviado un correo con el asunto aviso de renuncia o un mensaje automático. Gracias por contactarme. Carlos está fuera de tu vida hasta nuevo aviso. Para emergencias, contacta con cualquier otro idiota. Incluso intentó llamar desde otros números. Bloqueó uno, luego otro. Parecía una plaga de telemarketing. Una tarde, recibí tantas llamadas que pensé que mi teléfono explotaría y revelaría su cara, como una broma de dibujos animados. Para la tercera semana, empezó a molestar a mi familia. Mi hermana Fernanda me llamó, medio riendo, medio irritada. ¿Adivina quién tocó a la puerta de mamá pidiendo tu dirección? Tu ex. Incluso trajo una bolsa de galletas para intentar sobornarla. ¿Y? Pregunté. Mamá le dijo que dejara las galletas en el porche y se las dio todas al perro del vecino. Me reí. ¡Qué bien! No confío en esas galletas. Deben venir con un contrato de reconciliación oculto. Sabía que Ana se estaba convirtiendo en detective privada, intentando averiguar en qué me había metido. Un día, incluso contactó con Beto, mi antiguo compañero de la universidad. Me escribió, tu ex te persigue como si fueras una factura vencida. ¿Quieres que le diga que te reclutaron? Respondí de inmediato, adelante. Dile que me alisté en una misión secreta al Polo Sur. En el segundo mes, la comedia empeoró. Me enteré de que Ana intentó usar mi nombre como referencia para alquilar un apartamento. Usó mi antiguo número, el que, por supuesto, ya estaba desconectado. Cuando el casero no pudo contactarme, Ana se puso histérica. Mi amigo C me lo contó, y me reí tanto que casi me atraganto con el café. Imagina poner como referencia al chico con el que dejaste y quedarte atónita cuando no contesta. Es como llamar atención al cliente y esperar que te traten como a la realeza. El clímax fue cuando mi antiguo jefe de reparto de muebles me llamó. Oye, Carlos, una mujer se presentó en el almacén, diciendo ser tu esposa, queriendo tu dirección. ¿Y qué dijiste? Pregunté. Se rió. Dije que no conocía a ningún Carlos casado. Solo a un tipo que trabajó mucho y desapareció. Perfecto. Si vuelve, dile que morí en un trágico accidente de carretilla elevadora y que hay una placa en mi honor en el almacén. Al tercer mes, Ana se puso en modo Sherlock Holmes. Llamó a la constructora donde trabajaba, inventándose una emergencia familiar. Mi jefe, el señor Mario, me pasó el mensaje con cara de risa contenida. Ex esposa, ¿verdad? Sí, respondí. ¿Quieres que me encargue? Ya lo he hecho. No tengo esposa. Sonrió con suficiencia. Bien, hombre. Ana no entendía. Pensaba que, con llamadas, mensajes y molestando a todos mis conocidos, me obligaría a ir. Pero mi silencio fue la respuesta más contundente. Cada llamada ignorada, cada mensaje borrado, era yo diciendo, perdiste al hombre que te salvó la vida. Ahora, a por ello. La ironía era demasiado buena. Ana, que se había reído de mí delante de sus compañeros, llamándome peso muerto, ahora estaba pegada a su teléfono como un salvavidas. La imaginé mirando el teléfono, con el mensaje, sin entregar, murmurando, ¿por qué no contesta? Respondí, Ana, el día que firme esos papeles en tu fiesta. Esa fue mi respuesta. Todo lo que vino después fue su intento de reabrir una cuenta que ya había cerrado. Sus mensajes se convirtieron en una colección. Cientos de llamadas perdidas. Más de 200, fácilmente. Era casi acoso. Pero no necesitaba venganza, ni gritar, ni aparecer. Mi silencio era la venganza. Cada llamada que ignoraba era un paso hacia mi libertad. Cada mensaje borrado me recordaba, yo no era un peso muerto. Ella era la gota que colmaba mi presupuesto, y dejé de pagar la factura. La vida sin Ana era como cambiar de internet por línea telefónica a fibra óptica. Al principio, te extraña el silencio, la ausencia de ese molesto ruido de conexión. En mi caso, sus quejas sobre informes y cursos de liderazgo. Entonces, un día, te das cuenta, wow, esto sí que es vida. Después de que sus mensajes se convirtieran en un simple murmullo de fondo, empecé a descubrir lo que realmente disfrutaba. No era solo el tipo con 2 trabajos y comidas congeladas. Tenía aficiones,
o al menos ganas de probarlas. Antes, pasaba los fines de semana lavando la ropa, comprando y haciendo cola en la papelería mientras Ana elegía el papel perfecto para impresionar al gerente del banco. Ahora tenía tiempo. Tiempo para mí. Los fines de semana eran ahora sinónimo de botas desgastadas, senderos y un dolor de piernas que ni siquiera sabía que sentía. Seguí con el grupo de senderismo de Seu Jorge, el pescador jubilado con aspecto de filósofo de cantina. A la montaña no le importan tus problemas, decía, pisando fuerte en el barro como si hubiera ofendido a su madre. Pero te destrozarás si te descuidas. Palabras sabias. A veces parecía que hablaba de mi matrimonio. El grupo era una buena mezcla. Estaba doña Lourdes, una abuela de 65 años que escalaba más rápido que nadie y cargaba castañas como si fueran oro. Estaba Paulinho, que podía perderse incluso en un sendero recto. Y Mariana, que siempre estaba haciéndose selfies y una vez preguntó si el wifi funcionaba en la cima de la montaña. Spoiler, no funcionaba. Se convirtieron en mi pandilla. Todos los sábados, nos enfrentábamos a los senderos de Florianópolis, con la lluvia empapándonos las chaquetas y bromeando sobre quién resbalaría primero. Normalmente, era yo. Me caía, maldecía, y doña Lourdes gritaba, «Levántate, peso muerto». El apodo se me quedó, pero por una vez, no me dolió. Era una broma amistosa, no la puñalada de Ana. Después de unos meses así, me di cuenta de algo que me sobresaltó. Era feliz. Nadie controlaba mis horas extras. Nadie se quejaba si veía un partido de la Bahía en lugar de revisar los papeles del banco. Era libre, y esa libertad era mejor que las cervezas frías que llevaba el señor Jorge en su mochila. Luego llegué a la cafetería. No buscaba nada, lo juro. Entré porque llovía a cántaros y necesitaba un café para sobrevivir después de una caminata. El lugar olía a café tostado y a libros, un olor que Ana habría odiado por ser poco profesional. Tomé un café, entré en la sección de libros de aventuras y oí una voz. «Oye, ¿puedes traerme ese de ahí?» Me giré y la vi. Clara, cabello castaño, ojos brillantes pero amables, señalando un libro que estaba fuera de mi alcance. Extendí la mano, lo cogí y se lo di. «¿Listo?», dije. Sonrió. «Gracias. Supongo que soy bajita. No hay problema. Ser alta es mi única habilidad útil hasta ahora». Se rió. No una risa forzada, como la de Ana, que parecía ensayada para una reunión de trabajo. La risa de Clara era auténtica, de esas que se contagian. Terminamos sentadas a la mesa, tomando café, hablando de libros, senderismo y comida. Me contó que era ilustradora freelance y que a veces se desvelaba para entregar un proyecto. «Pero al menos es mío», dijo, encogiéndose de hombros. Esa frase me impactó. Es mío. No recordaba la última vez que sentí algo verdaderamente mío en mi matrimonio. Empezamos a vernos. Primero, más café. Luego, un pastel en un food truck. Luego, vino a pasear con la pandilla de Seu Jorge. Llevé barritas de cereales en lugar de informes. Se rió cuando tropecé con una raíz, sin suspirar por mi torpeza. Cuando llegó la cuenta, pagó su parte sin dudarlo. Casi me caigo de la silla. Ana se peleó conmigo una vez por una barra de chocolate de 2 reales. Ella se quedó con la barra, yo con la cuenta. Salir con Clara era diferente. Sencillo, ligero. Cocinábamos en mi apartamento, yo trasteando con la receta, ella riéndose de mi ajo quemado. O ella cocinaba en el suyo, y yo lavaba los platos mientras ella bailaba por la cocina. Todo era 50/50. Sin peso muerto, sin presión, sin puntuación. Éramos solo nosotras, viviendo. Una noche, mientras Clara y yo comíamos pizza y bebíamos cerveza, me preguntó, «¿Cuál es tu historia, Carlos?» Dudé, pero luego me sinceré. 10 años de sacrificio, una emboscada en la fiesta de promoción de mi ex, y me llamó peso muerto. Clara abrió mucho los ojos. «¿Te llamó peso muerto? ¿En serio?» «Sí, como si fuera un viejo armario que quisiera tirar». Clara se recostó, negó con la cabeza y dijo algo que lo cambió todo. «Bueno, creo que eres muy gracioso, y jamás tiraría a un tipo que sabe freír pasteles». En ese momento, me di cuenta, la opinión de Ana ya no me controlaba. Ana, por supuesto, no tenía ni idea de Clara. Debió de estar ahí, llenándome el teléfono de mensajes, inventando emergencias, diciéndoles a mis compañeros que estaba en negación. Pero no me importaba. Cada sonrisa de Clara, cada risa con el grupo de caminatas de Seu Jorge, cada cena que preparaba en mi apartamento me demostraba la verdad. Ana no se deshizo de un peso muerto. Se deshizo de un hombre que valía su peso en oro. Mientras ella se ahogaba en su nuevo puesto, las deudas de sus estudios y el drama de la gestión, yo vivía. Caminaba, reía, salía con alguien,
cocinaba. Y, lo más importante, cargaba con mi propio peso. Y, mira, mi peso estaba muy vivo, disfrutando de la vida. Por un tiempo, pensé que Ana se había dado por vencida. Los mensajes disminuyeron, las llamadas cesaron. La imaginé siguiendo adelante, riendo con sus colegas sobre cómo se había liberado de ese peso muerto y ahora era libre para dominar el mundo bancario. Una parte de mí deseaba que fuera cierto, no porque la extrañara, sino porque el silencio era tan bueno. Pero Ana no era de las que guardan silencio. Para ella, el silencio era como una cuenta en descubierto, clamando por ser arreglada. Y, como un banco que cobra una multa por un café de 10 reales, encontró la manera de volver. Empezó despacio. Mi hermana Fernanda me llamó una noche mientras preparaba la cena con Clara. Oye, Carlos, me llamó tu ex. ¿Qué quería? Pregunté. Una referencia personal. Dijo que necesitaba tu dirección. Dijo que era una emergencia. ¿Y qué dijiste? Se rió Fernanda con tanta fuerza que casi se atragantó. Dije que entraste en un monasterio en el Himalaya e hiciste voto de silencio. Me reí. Eso me dio otro mes de paz. Pero Ana ni siquiera estaba cerca de rendirse. Tenía un talento especial, no para el matrimonio, sino para la persecución. Y lo peor de todo, tenía acceso a los sistemas del banco. Exacto. Ana usó su puesto de gerente para curiosear en las bases de datos, intentando rastrear mis transacciones. Imagínate explicárselo a recursos humanos. Uy, no estaba procesando préstamos, solo comprobando si mi ex compró un pastel en Florianópolis. Al principio, no tenía ni idea. Pero una noche, Seu Jorge me tomó aparte después de un paseo. Tío, una mujer apareció en la cafetería preguntando por ti. Me enseñó tu foto en el móvil y dijo que era tu mujer. Suspiré. Adivina, parece cansada, traje impecable, olor a impresora. Exactamente, dijo. Le dije que no te conocía, pero estaba furiosa como gerente. Parecía que iba a quejarse al universo si no te encontraba. Fue entonces cuando lo comprendí. Si Ana andaba husmeando por mis sitios de reunión, como las cafeterías, debía de tener alguna pista. Pensé de inmediato en mi seguro médico. Meses atrás, me había hecho un chequeo básico, y el registro debía de incluir el nombre de la constructora donde trabajaba. Como gerente de banco, con acceso a ciertos sistemas, podía jugar a la detective en la vida de los demás. Y, efectivamente, 2 semanas después, mi teléfono se iluminó. Nuevo número, nuevo mensaje. Carlos, sé dónde estás. Necesitamos hablar. Casi me atraganto con el café. ¿En serio, Ana? ¿Vas a controlar mi compra ahora? ¿Quieres saber cuánto gasté en cacahuetes? Lo borré. Pero no fanfarroneaba. Un viernes por la tarde, mientras miraba los planos en la obra, me llamó la recepcionista. Oye, Carlos, hay una mujer aquí. Dice ser tu esposa, hablando de una emergencia familiar. Me quedé paralizada. ¿Qué aspecto tiene? Pelo oscuro, traje, mirada cansada. Parece un poco enfadada. Es ella. Dice que estoy de viaje 2 semanas. Consigue su número, le diré que la llamaré. La recepcionista se rió. Vale. No parece que vaya a esperar. Más tarde, el señor Mario, mi jefe, vino a hablar conmigo. Tu ex se pasó 3 horas en la recepción preguntando por ti. Dejó una nota sobre nuestro futuro juntos. ¿La quieres? Tírala, respondí. O mejor aún, recíclala. Que se convierta en papel higiénico. Pensé que esto la ahuyentaría, pero Ana insistió. Empezó a publicar en grupos de Facebook del barrio y en aplicaciones como Vecindario Conectado. Busco a mi marido. Perdimos el contacto después de mudarnos. Incluso usó una foto antigua de nosotras, yo sonriendo en un restaurante, pensando que pedir un pastelcino era romántico. Clara me enseñó la publicación durante la cena. ¿Eres tú? Preguntó, levantando el móvil. Ahí estaba yo, con su desesperado mensaje. Me reí tanto que casi me trago el tenedor. ¡Guau! Me siento como un perro perdido. Si encuentras a Carlos, devuélvelo al banco más cercano. Los comentarios en la publicación fueron impagables. Desconocidos escribieron, si desapareció también, es porque no quiere que lo encuentren. Oh, chica, no parece un marido, parece tu agente libre. Mi favorito, nadie desaparece así sin una buena razón. Ana estaba hecha un lío. Ya no era solo la gerente del banco. Era la detective del banco, intentando resolver el caso de la desaparición de peso muerto. Casi admiraba su persistencia. Casi. Si hubiera puesto la mitad de ese esfuerzo en nuestro matrimonio, tal vez yo todavía sería su marido. En cambio, andaba por Florianópolis, enseñando mi foto a los baristas, probablemente con cara de estar a punto de demandar al destino. Pero Ana no entendía una cosa,
Conocer a alguien es una cosa, volver a conectar es otra. Podía rastrearme, enviarme mensajes, publicar en Facebook hasta el fin de los tiempos. Al final, el Carlos que dejó en la fiesta de promoción se había ido. Ese tipo que trabajaba el doble, que firmaba papeles sin quejarse, que escuchaba a peso muerto delante de todos. Ese tipo desapareció con la boda. ¿El nuevo Carlos? Estaba ocupado viviendo, caminando, saliendo con Clara, cocinando, riendo. Ana perseguía un fantasma. Y el enfrentamiento se produjo en el lugar más aburrido posible. Una cafetería. Ni siquiera era uno de esos cafés elegantes de Floripa donde la gente discute sobre si los granos fueron cosechados con amor. Era una cafetería normal y corriente, con olor a pan tostado y... Estaba en mi cafetería habitual de Florianópolis, un lugar sencillo con sillas torcidas y baristas que parecían contar los minutos para irse. Me gustaba porque el café no sabía a tierra mojada y a nadie le importaba mi vida. Estaba sentado junto a la ventana, tomando un latte y hojeando un libro usado que Ana llamaría una pérdida de tiempo porque no tenía nada que ver con su carrera. De repente, «Oh, Carlos». Esa voz. La misma que me pedía la factura de la luz o que le planchara el traje. Se me revolvió el estómago antes de que pudiera reaccionar. Me giré lentamente, y allí estaba, Ana. Pero no era la misma Ana de antes. Esta estaba más delgada, más pálida, con el traje de su manager arrugado. Sus ojos parecían gritar cansancio, como si hubiera pasado semanas viviendo a base de café y arrepentimiento. Si fuera una acción del banco, sería de esas que nadie compraría. Se quedó a unos metros de distancia, agarrando su celular como si fuera la última boya en el océano. Nos miramos fijamente, un momento. Fui yo quien rompió el silencio, porque, bueno, el sarcasmo es mi forma de afrontar las cosas. Caray, Ana. Creía que el banco cerraba a las 5. No hay que cobrar una multa. Parpadeó sorprendida. Por favor, Carlos, no te vayas. Dame 5 minutos. Dejé el café. ¿5 minutos? Bien. Te di 10 años, pero vayamos al grano. Habla. Se acercó más, hablando en voz baja, como si no quisiera público. Cometí un error. Un error garrafal. No debería haberte dejado ir. Me reía a carcajadas, lo suficiente como para que el chico de la mesa de al lado levantara la vista del teléfono. Qué curioso, porque si no recuerdo mal, prácticamente me echaste mientras celebrabas tu ascenso como si fueras la reina del banco. Se encogió. Estaba bajo presión. El curso, el trabajo. Correcto, la interrumpí. No era medicina, era banca. No estabas salvando vidas, Ana. Estabas memorizando tasas de interés mientras yo aprendía que alimentos congelados se calentaban más rápido. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dije cosas que no quería decir. ¿Cómo peso muerto? Porque esa se me pegó. Casi me hacen una camiseta con esa frase para mi nuevo apartamento. Se estremeció. No lo decía en serio. Claro que sí. Simplemente no esperabas que me lo tomara en serio. Pero, oye, noticia de última hora, cuando llamas a alguien peso muerto delante de otros, a veces se lo creen y se van. Se le quebró la voz. Desde entonces me he arrepentido cada día. Crucé los brazos y me recosté. ¿Qué parte, Ana? ¿Llamarme peso muerto o descubrir que ese peso muerto pagaba el alquiler, la luz, el wifi, Netflix? Abrió la boca, pero no le salió nada. Ese silencio lo decía todo. Suspiré. Ay, Ana, déjame explicarte. Creíste que era un apoyo temporal, una muleta para aguantar hasta que llegaras a tu elegante oficina. Creíste que no me necesitabas después de eso. Felicidades, conseguiste la oficina. Luego se fue la luz, porque adivina quién pagaba la cuenta. Ella susurró. Me equivoqué. Sí, dije, tomando un sorbo de café. Me equivoqué en muchas cosas. Sobre todo en pensar que me quedaría sentada esperando a que te dieras cuenta. Se inclinó hacia adelante, desesperada. Podemos arreglar esto, Carlos. Tuvimos algo bueno. Podemos volver a tenerlo. Me reí tanto que casi se me cayó el vaso. Bueno, Ana, ¿qué fue bueno? ¿Los 10 años que fui tu cajero automático? ¿Las vacaciones que nunca tomé? ¿O los cumpleaños con comida congelada? Lo intentó de nuevo. He cambiado. Arqueé una ceja. Cambiado. Porque por lo que veo, sigues pareciendo la misma persona que encontraba los informes más interesantes que una cena para dos. Su cara se puso roja. Eso no es justo. Es totalmente justo. ¿Sabes por qué? Porque he cambiado. Ya no soy el tipo que firmó esos papeles solo para terminar con todo. No soy el tipo que trabajó el doble para apoyar tus sueños mientras los míos se convertían en polvo. Ese Carlos se ha ido.
Estás hablando con un tipo que aprendió que cargar con alguien más no es amor. Es una carga. Y ya no cargo con cargas que no son mías. Ana parpadeó, atónita. ¿Y ahora qué? ¿Has seguido adelante? Sí, respondí, reclinándome. He seguido adelante. Nueva vida, todo nuevo. Y, para que lo sepas, estoy comprometida. Su cara palideció como si acabara de cerrarle la cuenta bancaria. ¿Comprometida? Sí. Hace 3 meses. Boda en septiembre. Y mira, las invitaciones no vienen con los papeles del divorcio. Su cara era inapreciable, como si la hubieran dejado en medio de una reunión importante. Le temblaban los labios. Pero, seguimos casados. Me reía a carcajadas. No, Ana, no lo estás. ¿Recuerdas la fiesta? ¿Los papeles que me diste? Firmaste. Firme. El juez selló. Estoy tan casada contigo como con mi cafetera. Las lágrimas le corrían por la cara. No se suponía que fuera así. Incliné la cabeza. ¿En serio? ¿Y cómo se suponía que fuera? Apareces después de 4 años, te disculpas, y yo lo dejo todo para recuperarte. Ana, no puedes simplemente desechar a alguien y luego querer que vuelva cuando te das cuenta de que lo necesitabas. Susurró, te quiero. Tomé mi libro y mi café. No, Ana. Te encanta la idea de mí. El tipo que se suicidó por ti, que pagaba las cuentas mientras tú te hacías el jefe. Ese tipo se fue. El nuevo Carlos no acepta depósitos de personas que cerraron sus cuentas. Caminé hacia la puerta, pero antes de irme, me di la vuelta. Sabes, Ana, la próxima vez que encuentres algo bueno, no lo tires solo porque creas que hay algo mejor. Los bancos deberían saberlo. Una vez que cierras una cuenta, el dinero no regresa. Salí, con el timbre de la cafetería sonando como un gong. Detrás de mí, oí sus sollozos ahogados mezclados con el ruido de la máquina de café. No miré atrás. Ya le había dado 10 años a alguien que me llamó peso muerto. No iba a darle ni 10 segundos más. Pensé que el mensaje ya había sido enviado. Le dije que estaba comprometido. Normalmente, eso hace que cualquier ex se eche atrás y empiece a escribir poesía sobre el arrepentimiento. Pero Ana, insistió. Los mensajes llegaron, docenas, de diferentes números, todos con el mismo tono de desesperación. Estábamos hechos el uno para el otro. He cambiado. Puedo ser mejor. Parecía spam de un estafador que prometía amor eterno en lugar de dinero. En serio, la estafa de la herencia nigeriana era más convincente. Las llamadas también volvieron. Bloqueé número tras número hasta que mi teléfono parecía una lista negra. Cada bloqueo venía acompañado de una risita. Cuenta cerrada, prueba con otro banco. Pero Ana era testaruda y creativa. La desesperación nos hace cosas tontas. Una tarde en la granja, mientras revisaba planos en la oficina de la constructora, apareció la recepcionista. Carlos, hay una mujer en el vestíbulo. Dice ser tu doctora, hablando de una emergencia sanitaria. Me quedé paralizada. ¿Qué aspecto tiene? Pelo oscuro, con bata, con aspecto de no haber dormido en días. Suspiré. Bueno, es Ana. Cree que va a volver a mi vida vestida de doctora. Le dije al señor Mario, yo lo arreglaré. Entré al vestíbulo de la constructora y allí estaba, desplomada en una silla, con una bata arrugada que parecía robada de un hospital. Casi me río. Ana nunca había usado bata en su vida. Para ella, salud significaba recordarme que las migrañas por estrés no estaban cubiertas por el plan del banco. ¿Una emergencia médica? Pregunté con los brazos cruzados. Se levantó rápidamente, con lágrimas en los ojos. Yo necesitaba verte, Carlos. No sabía cómo hacer que me hablaras. Negué con la cabeza. Así que mentiste otra vez. Típico de Ana. Le temblaba el labio. Por favor, escúchame. Solo 5 minutos. Suspiré. De acuerdo. ¿Quieres 5 minutos? Vamos. Saqué un sobre del bolsillo de mi abrigo. Sus ojos se iluminaron, probablemente pensando que era una carta romántica. Primero, dije, entregándoselo. Esto es una orden de alejamiento. Cualquier contacto ahora, mensaje, llamada, señal de humo, paloma mensajera, es asunto policial. Eso incluye presentarse en mi trabajo, en casa de mi madre o espiar mis rastros con binoculares. Le temblaban las manos al abrir el sobre. Una orden de alejamiento, susurró. Sí. Respondí, casi riendo. Siempre te gustó el papeleo. Aquí tienes tu regalo. Antes de que pudiera decir nada, saqué otro sobre, más elegante, color crema, con una caligrafía pulcra. Segundo, dije, entregándoselo. Esto también es para ti. Parpadeó. ¿Qué es? Una invitación de boda. Mía. Septiembre,
En Florianópolis. Código de vestimenta, sin pánico. Lo abrió lentamente, leyendo mi nombre y el de Clara con una hermosa caligrafía. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. ¿De verdad, vas a casarte con ella?, preguntó con la voz entrecortada. Sí, respondí con firmeza. Porque no necesitaba perderme para saber lo que valgo. No me llamó peso muerto ni me desechó. Me eligió desde el principio. Y me elige todos los días. Ana se derrumbó, sollozando en el vestíbulo. Dos de mis colegas fingieron observar la máquina de café, visiblemente incómodos. «¡Qué cruel!», murmuró. «Cruel», respondí con voz firme. «Cruel sería engañarte. Cruel sería hacerte creer que tenías una oportunidad después de lo que hiciste. Eso no es cruel, Ana. Eso es cerrar el tema. Algo que deberías haberme dado en esa fiesta, en lugar de regalarme los papeles de divorcio». Justo entonces, apareció el señor Mario con 2 guardias de seguridad. «¿Todo bien, Carlos?», preguntó. «Sí, así es. Ana se va». Los guardias de seguridad se acercaron, listos para llevársela. Me miró una última vez, sosteniendo los 2 sobres, la orden de alejamiento y la invitación de boda. «¿Me perdonarás algún día?», preguntó entre lágrimas. Le di la única respuesta que importaba: ya lo hice. Por eso seguí adelante. Pero el perdón no es volver atrás. Es un adiós. Sus sollozos resonaron mientras los guardias de seguridad la sacaban. No se resistió, simplemente se desplomó, como un globo pinchado. Cuando la puerta se cerró, exhalé. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima durante 10 años. La cuenta estaba vacía. Ana lo había vaciado todo: emocional, financiero, matrimonial, y ahora yo cerraba la agencia para siempre. Me volví hacia el señor Mario, que me miraba como si fuera la protagonista de una telenovela. «Vaya, sí que sabes cerrar un trato», dijo. «Sí», respondí con una media sonrisa. «Estoy harta de vivir en números rojos». Regresé a mi rincón en Florianópolis, sintiéndome más ligero que nunca. 6 meses después de entregarle a Ana una orden de alejamiento y una invitación de boda, me paré en el altar, mirando a Clara a los ojos. Ella no me veía como el tipo que ayudaba ni, peor aún, como un peso muerto. Clara me miraba como si fuera el tesoro de su vida. Y, por primera vez, de verdad lo creí. La ceremonia fue sencilla: amigos, compañeros de la constructora, algunos familiares. Seu Jorge y el grupo de caminantes estaban atrás, vestidos tan pulcramente que parecían rehenes en un evento elegante. Nada de fuentes de vino espumoso, flores caras ni familiares chismosos discutiendo quién había pagado qué. Solo gente que quería estar allí, animándonos. Lo opuesto a esa aburrida fiesta promocional llena de globos donde terminó mi matrimonio con Ana. En cuanto a los votos, no hubo florituras. Nada de poesía ni citas de películas. Miré a Clara y le dije: «Prometo elegirte todos los días. No hasta que consiga un mejor trabajo o algo más brillante. Todos los días, mientras viva». Ella sonrió, con los ojos brillantes, y respondió: «Y prometo no volver a llamarte peso muerto. Aunque te comas todos los bocadillos del sendero antes de la caminata». La multitud rió. Y yo también, porque ella me entendía. Realmente me entendía. Cuando nos besamos y todos aplaudieron, caí en la cuenta de algo extraño. A veces la mejor venganza no son los gritos, los portazos ni los planes de venganza. Es vivir tan bien que quienes dudaron de ti se atragantan con sus propias palabras. Y vaya si Ana se atragantaba. Ya no necesitaba oírlo directamente de ella, la orden de alejamiento lo garantizaba. Pero los chismes corren más rápido que los intereses bancarios. Una amiga en común me dijo: Ana se estaba hundiendo. Ser gerente no era el cuento de hadas con el que soñaba. Largas jornadas, metas imposibles y una montaña de deudas estudiantiles convirtieron su nueva vida en una pesadilla. Estaba gastando sus ahorros intentando interpretar a la gerente con poder que había dejado a su marido. Luego vinieron los problemas: compañeros de piso, un coche averiado, rumores en el trabajo de que estaba distraída. Una compañera incluso la vio llorando en la cocina tras encontrar fotos de mi boda en Instagram. No debería haberlo hecho, pero sonreí al enterarme. No por malicia, sino por alivio. Alivio de no ser yo quien le secara las lágrimas. Mientras tanto, mi vida daba mucho que hablar. Me ascendieron a jefe de proyecto en la constructora. Mi sueldo se duplicó, pero lo más importante, también mi autoestima. Ya no era el ayudante de nadie. Ya no apoyaba los sueños de los demás. Estaba construyendo los míos propios. Nuestra casa era sencilla pero perfecta: 2 habitaciones, un pequeño patio trasero, un espacio para barbacoa y noches tranquilas. Los sábados,
El señor Jorge y sus amigos venían a comer hamburguesas y cerveza, riéndose de la historia de cómo firme el divorcio más rápido que una factura. El campeón mundial de las salidas limpias, brindaba el señor Jorge, levantando su lata. Clara y yo teníamos un equilibrio. De verdad que lo teníamos. Ella trabajaba, yo trabajaba. Compartíamos facturas, tareas e incluso la culpa cuando se olvidaba la ropa en la lavadora. Sin quejas, si me debes nada. Solo respeto. Algo que Ana y yo nunca tuvimos. A veces pensaba en el chico que era, el que estaba en la fiesta de Ana, con un sobre en la mano, sintiendo como su mundo se derrumbaba. Si alguien le hubiera dicho que algún día se casaría de nuevo, prosperaría, reiría y sería libre, no lo habría creído. Pero aquí estaba yo, demostrando que ese chico podía cambiar. Y lo hizo. La vida tiene una forma curiosa de cambiar las cosas. Ana quería una nueva vida, sin ese peso muerto. Se lo di. Quería librarse de mí, y le hice el favor de desaparecer. Pero lo que no se daba cuenta era que ese peso muerto era el cimiento que lo mantenía todo en pie. Cuando los cimientos desaparecen, el castillo se derrumba. Yo no era un peso muerto. Era como una inversión a largo plazo, de esas que generan interés compuesto, tranquilas, constantes, que van ganando valor. Y al final, el balance era demasiado claro. En la recepción de mi boda, mientras Clara y yo bailábamos bajo las luces de cadena en el patio trasero, mi hermana Fernanda levantó su copa y gritó: «Por Carlos, el que hizo de la desaparición una obra maestra». Todos rieron, y yo alcé mi cerveza, sonriendo. Porque era cierto. Ana creía que podía intercambiarme, como si fuera una factura pagada de la que podía deshacerse. Él creía que podía rescatarme cuando quisiera, como un viejo bono que había perdido valor. Solo que ella vendió barato justo cuando en mercado, yo, estaba a punto de despegar. Ahora, ella estaba allí, acumulando arrepentimientos, mientras yo bailaba con la mejor inversión de mi vida. La noche terminó con abrazos de amigos y familiares. El grupo de senderismo de Seu Jorge robó trozos de pastel, y él se me acercó con esa mirada de abuelo gruñón. «Lo hiciste bien, jovencito». Le creí. A veces pensamos que la venganza es gritar, dar portazos o planear algo grandioso. Pero la verdadera venganza, la más dulce, es vivir tan bien que quien te abandonó se da cuenta de que perdió algo invaluable. Ana consiguió lo que quería, una vida sin peso muerto. Y yo conseguí lo que merecía, una vida mucho mejor sin ella. Cuenta cerrada, intereses acumulados, saldo garantizado. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.